vienen por primera vez? Ok. ¿Quién los invitó? Por el aviso. ¿Cuál aviso? Ah, listo. Qué bueno. Vinieron por la orinoterapia, por la gnosis. Ya. ¿Y usted quién invitó? ¿Sí? ¿Ustedes todos vinieron hoy por primera vez? Ah, bueno, qué bueno. Tenemos hoy nuevas personas acá entrando en un camino bastante difícil, porque es un camino que va más allá del bien y del mal. La conferencia de hoy es bastante interesante. Está basada en las enseñanzas de los grandes maestros, del maestro Samael, del libro maravilloso que muy pocas personas en la vida han entendido, que es la Divina Comedia, y su interpretación esotérica. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante espiritual, pero para entrar en el tema de lleno, yo les voy a pedir que hagamos una reflexión. ¿Somos realmente inmortales? Ese que ven ahí es el cuadro, el fresco que se encuentra en la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel. Se llama La creación de Adán. En él se encuentra Dios, representado por el Señor de Barbas, y se encuentra el hombre. Y en ese cuadro, Miguel Ángel seguramente nos quería indicar, ahí cuando Adán y cuando Dios se están tocando la mano, que el objetivo del ser humano, al final de cuentas, siempre es volver a su seno materno, es volver al absoluto. Pero para volver a ese absoluto hay un camino muy difícil de seguir, y ese camino es el camino del matrimonio perfecto. Es el camino de la revolución de la conciencia. Solamente cuando el ser humano emprende ese camino, que está más allá del intelecto, de lo que puedas leer y aprenderte, que está más allá de las creencias, de lo que a ti te parezca o no te parezca, solamente cuando el ser humano sigue ese camino, entonces puede algún día volver a ese seno materno. Recuerden que en la conferencia antes pasada, cuando hablábamos de la evolución y la involución, decíamos que los planetas son poblados con chispas que vienen del absoluto. O sea, las chispas son enviadas desde el absoluto a poblar los diferentes planetas. Y esas chispas pasan por un proceso evolutivo hasta llegar al estado de hombre. En estos momentos nosotros estamos aquí con una finalidad. La finalidad es conquistar la maestría, lograr a través de ese camino de la revolución de la conciencia eliminar nuestros defectos, nacer por segunda vez, es decir, transmutar nuestras energías sexuales y sacrificarnos por los demás. Pero es difícil que uno sienta necesidad de sacrificarse por los demás si no cumple con los primeros dos factores. Por eso siempre el maestro Samael nos dice que es un conglomerado de 3 factores y que el orden de los factores no altera el producto, pero siempre tienen que estar los 3. Debemos indicar que el camino de la revolución de la conciencia empieza eliminando nuestros defectos. Uno en la vida comete errores, y de todos esos errores tenemos que dar cuenta en la vida. El maestro Samael nos enseña que el camino o la puerta que no está cerrada para los indignos es la puerta del arrepentimiento. Las demás todas están cerradas. Entonces, cuando el arrepentimiento es sincero y el discípulo gnóstico aprende cómo hacer para eliminar ese error dentro de ti, entonces el camino se abre. El camino se abre. Yo estaba preparándome para esta conferencia en el día de hoy y, o sea, en la casa donde nosotros vivimos, les voy a contar para que más o menos entiendan los nuevos, los que vienen por primera vez, a qué nos estamos refiriendo con el morir.
tres son los factores de los que hablamos ahora: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Entonces les decía que estaba yo preparándome para esta conferencia y teníamos un pequeño compromiso que debíamos cumplir en la casa. O sea, en la casa había 2 líneas telefónicas. Entonces, había una línea telefónica que era la de la suegra. O sea, yo en estos momentos estoy viviendo con mi suegra porque el suegro se murió, entonces nos pasamos allá y nosotros nos llevamos la línea que teníamos en la casa. O sea que había 2 líneas telefónicas y la suegra, como era una línea vieja que todo el mundo conocía, no quería cambiarla. Entonces, el compromiso que teníamos hoy era que como la línea que teníamos nosotros aparecía a nombre del hermano de mi esposa, o sea, mi cuñado, entonces ya habíamos cuadrado con él para que fuera a Telecom, allá con mi esposa, y cancelara la línea, porque no es tarea fácil cancelar una línea de esas. Para comprarla es más fácil. Y entonces yo me puse a hacer la carta y yo misma se la dicté a mi esposa. Bueno, vamos a poner así: estimados señores ETV y tal, así con todo, por medio de la presente solicitamos la cancelación de la línea tal. Y entonces al final les puse: me despido no sin antes expresarle mi gran descontento, póngale cuidado, por la manera agresiva como ustedes se dirigen a los clientes, no permitiendo la cancelación de los productos, ya que cuando intentamos hacerlo siempre nos pedían que no lo hiciéramos, y que nos daban una promoción y que el 50% y que nos ofrecían un paquete adicional y que íbamos a pagar menos. Y entre ese ofrecimiento y ese rehusarnos nosotros se cortaba la llamada. O sea que yo estuve en el día de ayer, ayer fue festivo, antes de ayer, llamando y llamando todo el día y siempre pasaba algo y se cortaba la llamada. Entonces yo tenía ya mi carta preparada y mi esposa se la llevaba y ella se fue a la cita con el cuñado. Como a los 15, como a los 5 minutos de que ella se fuera, yo llegué así, pasé por una mesita que hay ahí y estaban las 2 cartas que se tenía que llevar. Se fue sin las cartas. En esos momentos se me acabó el estudio de la conferencia por un momento, ¿no? En el corazón había una fuerza que palpitaba, tenía rabia, era poquito, pero ahí lo sentía. Y esa fuerza parecía que me movía y no sabía qué hacer. Entonces cogí rápidamente el celular para llamarla, para que se devolviera antes de que era un camino largo, para que viniera por las cartas que se le habían olvidado. Y no contestaba el celular, y llame, y no contesta el celular. Entonces yo me observaba qué estoy pensando. Entonces cuando uno dice qué estoy pensando, que es la clave que hemos venido enseñando, la clave de psicología, cuando uno dice qué estoy pensando, lo que uno hace es preguntarse a sí mismo qué está pensando y observar lo que está pensando, observar qué está sintiendo. Entonces yo me daba cuenta que dentro de mí había una fuerza y el corazón me palpitaba más rápido de lo normal y me palpitaba. Entonces yo, Madre Divina, en esos momentos uno le pide a la Madre Divina, que es la parte de nuestro ser encargada de eliminar nuestros defectos, la eliminación. Uno dice: Madre Divina, elimíname este defecto, y más o menos sentía que perdía fuerza, pero ahí estaba apurado, estudiándome la conferencia, y dentro de mí un remordimiento que decía: y ahora vas a hablar de los defectos, y ahora vas a hablar de gnosis, mírate cómo tienes rabia. O sea, era una lucha. Y entonces me observaba, y entonces la llamé entonces finalmente le dejé un mensaje. Entonces el mensaje, ya me di cuenta que el sentido del mensaje ya había bajado un poquito la rabia, pero ahí estaba. Y sentía un dolor. Entonces, observando mis pensamientos, un pensamiento me decía: hombre, pero no ha pasado nada, ella puede imprimirla ya, mándasela por internet y tal. Y otro decía: sí ha pasado, es que es muy boba, ¿cómo se va a ir sin las cartas? Una pelea dentro de uno. Entonces los 2 pensamientos, uno pide la eliminación: Madre Divina, elimíname ese pensamiento, Madre. Pero ¿qué va? Yo me acosté para relajarme y dentro de mí había una fuerza que decía: ni me relajo ni nada, esto no se puede quedar así, es que tiene que estar más pendiente de las cosas. O sea, dentro de uno hay una fuerza que quiere venganza, que quiere justicia para los demás.
pero cuando se trata de uno mismo, ahí ya las cosas cambian. Entonces les decía que yo llegué y finalmente dije, bueno, vamos a parar aquí un momento el estudio de la conferencia y me voy a relajar. Entonces me relajé completamente, uno se acuesta en la cama, se puede sentar en una silla y se relaja todas las partes del cuerpo pacientemente. Y después de relajarse muy pacientemente, entonces uno revive la escena de lo que acaba de pasar. Entonces se da cuenta, se ve a sí mismo el sentimiento, lo que pensaba, correcto, qué pensaba uno. Entonces uno en esos momentos va pidiendo la eliminación a cada uno de los defectos. Si uno está completamente relajado, entonces le es más fácil a uno no identificarse con esos sucesos, con esos yoes. Entonces durante la meditación yo sentía que dentro de mí alguien sufría, era el yo de la ira. Y me di cuenta que lo que pasaba era que yo tenía un yo de la ira. O sea, una de las cosas que pasaban, ¿no? Porque el trabajo, como dice el maestro Samael, es duro, y el Cristo íntimo dentro de cada uno de nosotros tiene que trabajar muchísimo para limpiar todos esos defectos que tiene nuestra alma embotellada. Entonces yo me daba cuenta que lo que pasaba era que yo tenía una ira contra esa empresa, porque el día anterior había estado peleando ahí con los operarios, que se me cortaba y se me cortaba, porque yo decía, si ellos dicen que es posible cancelarlo a través del teléfono, entonces siempre se cortaba. Entonces yo lo veía como una jugada de ellos, y entonces estaba atacando, y entonces tenía rabia contra la empresa. Cuando sucedió el incidente, esa misma ira que estaba ya alimentada del día anterior se trasladó a mi esposa, que era en esos momentos la que iba a pagar el plato roto. Entonces, ya descubriendo eso, entonces me di cuenta, pero ven acá, ¿por qué tienes tanta rabia? Si por esa, entonces le llega a uno la comprensión, ¿no? Si es por esas promociones que ellos tienen ahí. Están atentos todos, está muy largo el cuento, está muy largo, ya lo veo así con cara de... El que lo vea bostezar, lo voy a pasar acá enfrente para que explique un defecto. Es un trato para ayudarlos ahí, para ayudarnos todos. Voy a estar pendiente, pero ya voy a cortar el cuento ahí. Lo que quiero decir es que descubrí esos defectos que estaban ahí. Entonces me di cuenta que lo que sentía era como una ira contra ellos, que sentía una envidia porque ellos estaban llenando las arcas con las platas de los colombianos y que yo no era parte de eso que se llenaban las arcas. Sentía rabia porque era una trompa de jugada cuando tú llamas por teléfono y te dice, no, que voy a cancelar el servicio. ¿Pero por qué? Le ofrecemos el 50% de descuento. Entonces son unas jugadas comerciales. Y yo sentía ira, pero detrás de esa ira estaba una envidia, porque yo no hacía parte de esos que se ganaban eso. Entonces, cuando el ser humano aprende a poner en práctica la gnosis, entonces se libera de una cadena de sufrimientos. Mi esposa recibió el mensaje, después hablamos por teléfono, pero cuando ella llegó, lo primero que me dice es, ay, perdóname y tal. O sea, ella ya había percibido la ira y tal, pero yo, perdóname de qué, no ha pasado nada. O sea, uno se libera del dolor. Es más, me dio hasta pena por el mensaje seguramente que le dejé, porque por el tono, porque a veces uno se la tira como que ya no tiene rabia. Por ejemplo, yo en el mensaje le puse, Caperucita, te he dicho que cuando vayas manejando, parqueas el carro y puedes responder. Dejaste las cartas y tal y cual. Pero en el tono ella se dio cuenta de ese defecto de la ira que estaba ahí metido. Entonces le da uno pena. Y entonces uno se da cuenta, pero aquí no ha pasado nada. Entonces los problemas en los hogares se acaban. Si un matrimonio siempre está peleando, siempre hay problemas, y uno de los dos, con que uno de los dos empiece a poner en práctica estas claves de autoconocimiento, entonces las peleas desaparecen. El maestro Samael nos enseña que para aquella pelea se necesitan dos, y si uno de los dos se sale de la pelea, así sea psíquicamente, entonces la pelea se elimina. Es muy interesante porque uno deja de sufrir. El defecto dentro de nosotros quiere que suframos, y la gnosis nos enseña el camino para liberarnos de ese dolor y ese sufrimiento. La conferencia de hoy, como les decía, es bastante interesante y está relacionada con un mundo invisible que se encuentra en nuestro planeta Tierra y al cual todos tenemos que ir a parar si no cumplimos con el objetivo de la vida. Para ese objetivo en la vida se nos dan bastantes oportunidades. Yo tengo un amigo que siempre que trae una persona por acá me dice que tengo que explicarle bien lo de la parte del cuerpo astral y el alma.
Pónganle cuidado. Uno tiene un cuerpo físico y uno tiene un cuerpo astral. Y ese cuerpo físico y ese cuerpo astral están unidos por algo que los esoteristas llaman el cordón de plata. Cada vez que tú vienes a la existencia, tú puedes pensar que la realidad es esta parte física, es este cuerpo físico, porque es lo que ves a diario. Pero en la gnosis se nos enseña que el ser humano es mucho más que esta materia que vemos hoy. Es más, yendo un poquito más allá, se nos enseña que esta materia es ilusión de los sentidos. Cuando una persona muere, la persona realmente no muere, sino que este cuerpo que está acá lo entierra y la persona es juzgada. Y de acuerdo a lo que hizo en la vida anterior, entonces así le toca venir en la próxima existencia. Eso lo estudiamos en la conferencia pasada. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que yo les explicaba cómo, por ejemplo, si en esta vida yo me dediqué a engañar mujeres y era un Don Juan, un Casanova, en la próxima vida me tocaba nacer con tendencias homosexuales? O, por ejemplo, los grandes avaros que conquistaron más de lo que les tocaba, que le quitaron el pan a los pobres, después les tocaba nacer en hogares donde existía la total pobreza. Entonces, de acuerdo a cómo uno se haya portado, así le toca venir nuevamente. Y el ángel de la vida, bajo las leyes del karma, la ley del destino, entonces conecta nuevamente esta alma a un nuevo cuerpo. Su memoria es puesta en olvido. La Biblia nos dice que por el pecado nuestra memoria es puesta en olvido, y por eso no nos acordamos de lo que fuimos en las vidas pasadas. Y el ser humano repite esto durante 108 existencias, ni una más ni una menos. 108 veces venimos con el propósito de autorrealizarnos. Pero si cumplidas esas 108 existencias, no hicimos nada por nuestra alma, no cambiamos interiormente, no conocimos el camino del cambio, entonces nos toca entrar ahí, a los mundos de infierno. Vean que yo he escrito algo hoy en el tablero, la mónada y la esencia, porque estaba yo leyendo que el maestro Samael habla de un tema muy interesante. Resulta y pasa que cada uno de nosotros tiene una mónada. Ese es su verdadero ser, su Padre interno, es Dios dentro de cada uno de nosotros. Esa mónada, me perdona los que vienen por primera vez si de pronto me estoy extendiendo, pero esa mónada es la que le da la fuerza a la esencia. Y cuando esa mónada trabaja la esencia dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros sentimos inquietudes espirituales. Pero dentro de esas mónadas, el maestro explica, hay unas que no les interesa la maestría, que no les interesa la autorrealización y nunca trabajan a la esencia. Entonces son personas que tú les hablas, no, que la gnosis, que el trabajo y tal cual, no entienden, ni quieren entender, ni les interesa. El maestro explica que hay otras mónadas, otras chispas, que ocasionalmente trabajan a la esencia. Entonces son personas que más o menos tienen inquietudes espirituales, y el deber de ustedes en ese sentido es caminar por la senda del filo de la navaja. Entonces, ya habiendo dicho esto, recordemos que cuando se cumple el ciclo de 108 vidas, de muertes y nacimientos, entonces el alma terriblemente tiene que entrar a los mundos infiernos. Pero para hablar de los mundos infiernos, hagamos un recuento un poquito sobre las diferentes culturas y las diferentes religiones. Entiéndase por religiones las tendencias religiosas que surgen cuando un gran maestro se autorrealiza. No estoy hablando aquí de sectas. Por ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, Jesús el Cristo, un maestro de perfección, se autorrealizó, entonces surge el cristianismo. Y después, con el tiempo, ese cristianismo se fue degenerando y entonces aparecieron más de 2000 sectas religiosas en todo el mundo. No se ponen de acuerdo, todas interpretan la Biblia como quieran. No estoy hablando de sectas, estoy hablando de religiones. Por ejemplo, tenemos el infierno budista, o sea, el budismo habla sobre el infierno. Las grandes religiones lo hacen. Esa es una de las ilustraciones de ese infierno budista. Ahí están los condenados en una paila, hay un fuego y hay unos demonios que los están
torturando. ¿Sí ven? ¿Sí ven los cuerpos? Piensen en esos demonios como sus propios defectos. Piensen que cada vez que cogen rabia, esos defectos se están engordando, y hoy vamos a ver cómo se relacionan esos demonios que encontramos en el infierno con esos demonios que engordamos dentro de nosotros mismos cuando estamos en la vida. También, por ejemplo, podemos hablar del infierno de los chinos. Ese infierno de los chinos, esa imagen que está ahí, representa lo que los chinos hablaban sobre el infierno. El Diyu, que significa mazmorra, mazmorra terrenal. El infierno de los chinos eran unas mazmorras que quedaban subterráneas, y uno ve allá a los condenados padeciendo de todo tipo de castigos terribles. Por ejemplo, estaba yo viendo, y hablo del infierno chino porque el maestro Samael tiene que ver mucho con esta cultura china, algún día hablaremos de eso. Por ejemplo, él cuenta que las personas son condenadas por los diferentes defectos que tienen, por las diferentes faltas, y hay una falta que me llamó la atención. Ellos hablan del amor filial. El amor filial es el amor que siente una madre por su hijo, y en el infierno chino, cuando una mujer no siente amor filial, por ejemplo las mujeres que abortan, la falta grave es castigada en este infierno con la decapitación. O sea, el alma es decapitada millones y millones de veces, tanto como sea la falta. Por ejemplo, había un castigo que me llamó mucho la atención, que es que los que siembran discordias en la familia, personas que en un momento dado les gusta sembrar la cizaña, no es con el ánimo de criticar a nadie, sino como un ejemplo para ilustrar a qué me refiero. De pronto, alguna vez en la vida nosotros cometemos esos errores, entonces hay que estar pendientes para corregir. Yo una vez estaba ya en Sabana Larga, porque estaba trabajando por allá en el SENA, y entonces allá queda un SENA, el SENA de Sabana Larga, y había varios compañeros. En esa época yo trabajaba allá como contratista y tal y cual, y había varios compañeros que estábamos esperando para hacer un trabajo, para firmar un contrato y tal. Entonces llegó la hora del almuerzo y nos fuimos a almorzar allá a Sabana Larga, que está como crecido. Hay bancos, hay restaurantes, hay de todo. Y cuando estábamos almorzando ahí en una terraza que queda como en un segundo piso de un centro comercial que había ahí, había mucho calor. Entonces, por el calor, 3 de los compañeros que estaban con nosotros, éramos como 25, se metieron en otro restaurante que estaba dentro de aire acondicionado. Entonces, una compañera de nosotros, que es muy avispada y que está pendiente siempre de todo, se llama Laura, por eso ahí le puse Laura del SENA, empezó a decir: uy, los traidores nos traicionaron. Entonces le decía: se va también para donde los traidores. O sea, estaba sembrando la cizaña dentro de ese grupo. En esos momentos ella cometía ese error, pero yo me daba cuenta cómo en determinados momentos uno siembra esa cizaña, no solamente en la parte laboral, sino en la familia. Entonces uno tiene que estar pendiente con lo que habla. Miren que el castigo en este infierno chino es que son las almas de estos sembradores de discordia roídas por cerdos y perros que le sacan a la persona todas las tripas. Entonces es un cuento. Y así los avaros son castigados porque les ponen unos yugos. Ustedes saben los bueyes cuando están arando, que les ponen unas cosas acá que no pueden mover la cabeza, entonces les ponen unos yugos a todos los avaros, entonces no pueden moverse, entonces no pueden comer ni pueden dormir, y eso eternamente se repite una y otra vez. Entonces ese es el infierno chino. Nosotros estamos aquí en Occidente y seguramente ustedes les hablaron desde pequeñitos del infierno cristiano. Entonces se nos decía que había una paila caliente y que ahí estaba el demonio, y vas para la paila como no te pongas pilas. Yo me acuerdo que cuando era pequeñito, la señora Alice era una señora que cuidaba a mi abuelita, que mi papá se la llevó para la casa. Entonces la señora Alice llegaba y me echaba unos cuentos que mejor dicho yo no podía dormir. Ella me decía: vea, yo iba a ser monja y en el convento mira lo que pasó una vez. Póngale cuidado que esto está muy relacionado con lo que estamos hablando. Ella dice: yo estaba ya durmiendo y allá es que se ven cosas. Primero empezó a sentirse un olor a azufre. Entonces uno siempre relacionaba al diablo con el azufre.
¿No les pasa a ustedes así? El diablo con el azufre. Y eso se sentía un olor a azufre y un olor a azufre, y todas las que estábamos ahí en el convento salíamos corriendo. Y yo una vez me quedé y en la esquina un perro, pero con los ojos de candela, eso ladraba y se sentía el olor a azufre terrible. Entonces esa historia a un niño, eso se le queda grabado. Y al maestro Samael alguna vez le hicieron esa pregunta. Al maestro Samael le preguntaron: maestro, según la ciencia, los infiernos cristianos tal cual como nos los ponen, esa paila ardiente donde vamos a pasar trabajo, eso ya es inaceptable en estos momentos según la ciencia. Entonces el maestro Samael muy sabiamente responde: todos los infiernos religiosos, bien sea los del budismo, bien sea los de los chinos, son símbolos para una tremenda realidad, la realidad de los mundos sumergidos de Plutón, los infiernos atómicos de la naturaleza. Porque es que resulta que en todos los planetas no solamente está lo que normalmente vemos, el plano tridimensional de Euclides, sino que en cada uno de los planetas de este sistema solar y del mundo existen tres realidades, y nosotros nos enfrascamos en la de la mitad, el mundo de las tres dimensiones. Pensamos que la realidad son esos zapatos negros que brillan y sentimos que brillan, pero resulta y pasa que por arriba de ese mundo tridimensional existen 9 dimensiones superiores de la naturaleza, los 9 cielos, 9 dimensiones superiores que se encuentran pobladas, llenas de devas y maestros, dimensiones paralelas, mundos que se correlacionan y nunca se chocan. Entonces uno ahí puede entender cómo el cielo no es un lugar al que se llega, sino que es un estado de perfección, pero a la vez es un lugar. Si se dan cuenta cómo es de interesante esto. Y así como existen 9 dimensiones por arriba de ese plano tridimensional, hay también 9 dimensiones por debajo. Así como existen ese supramundo, existe un inframundo, y ese inframundo es lo que hoy estamos estudiando, que son los mundos infiernos o infradimensiones de la naturaleza. Esas infradimensiones de la naturaleza son siempre situadas bajo la epidermis del planeta Tierra, ¿ya? Y en esas dimensiones rinde o cunde el completo materialismo. Hay algo que me impactó mucho, que el maestro Samael explica, como por ejemplo nosotros acá en la Gnosis estamos luchando por despertar la conciencia, porque esa conciencia se manifiesta dentro de cada uno de nosotros. Cuando un alma de un condenado entra a las infradimensiones, porque se le acabaron las 108 vidas y ya se le acabaron las oportunidades, entonces despierta, pero despierta para el mal. O sea, se vuelve totalmente negativo. Es un alma que entra a un mundo donde rinde o donde cunde el completo materialismo. Y lo peor, todos son totalmente materialistas, equivocados, sinceros, que piensan porque van por el camino que corresponde a lo que debe ser. O sea que si alguno llegara hablando allá de Jesús el Cristo, el maestro nos dice, ¿no?, que para ellos eso sería una blasfemia, porque en los mundos infiernos el blanco se vuelve negro y el negro se vuelve blanco. Los mundos infiernos, a través de las diferentes filosofías, religiones, épocas, han sido llamados de diferentes maneras. Por ejemplo, el Tártarus, el Averno, el Hades, el Seol, el reino mineral sumergido. Este que ven acá es el rey Hades, que los griegos consideraban que estaba ya en los mundos infiernos esperándolo. Al lado de él hay un perro que se llama Cerbero, tiene 3 fauces, que devora incesantemente, pero matemáticamente, cada uno de los condenados. Vamos entonces a explicar un poquito sobre el infierno. Cuando el maestro Samael escribió su libro
Si hay diablo, si hay infierno y si hay karma, que está por acá, que es un libro paralelo, que es un libro que devela el libro de la Divina Comedia, escrito por Dante Alighieri. Él explicaba que todos nosotros, bueno, que la mayoría, que es difícil encontrarse en el planeta a una persona que no haya visitado los mundos infiernos, porque el ser humano dentro de sí tiene en la anatomía oculta 7 chakras negativos en el bajo vientre, y esos 7 chakras negativos son como puertas al infierno. Cuando una persona, por ejemplo, en la noche se come unos frijoles o una comida bien pesada, la otra vez estaba con un amigo, Juan, me dice, me voy a comer unos chicharrones, eran como las 10 de la noche, chicharrón y un poco de yuca, mal, súper mal, porque cuando uno se va a acostar, la comida que se va a comer debe ser liviana. Entonces, cuando una persona tiene una indigestión, o sea, hay un desorden estomacal, esos 7 chakras se pueden activar, giran negativamente, y entonces la persona penetra fácilmente dentro de los mundos infiernos. O sea, la personalidad egoica, el yo, que enfrasca nuestra esencia, baja a los mundos infiernos, y entonces visitamos a los infiernos. ¿Quién de ustedes no ha tenido una pesadilla alguna vez? ¿Nadie? En las pesadillas uno ve monstruos y hay total oscuridad. Esos monstruos realmente son reales y existen dentro de cada uno de nosotros. Porque en nuestro infraconsciente existen átomos que nos conectan con ese inframundo. Entonces, la tarea del estudiante gnóstico es aprender a eliminar esos átomos que están en nuestro infraconsciente para poder ir más allá y salirnos del camino que nos va a llevar indiscutiblemente a los mundos infiernos tarde o temprano. Después de las 108 existencias, la sentencia entonces es tomada. Hay también algo muy interesante que le preguntaban al maestro, pero allá en los mundos infiernos, cuando un alma entra y está allá, entonces no hay posibilidad de que de pronto se arrepienta y tal y cual. Y como existe un precepto que dice que los caminos para el indigno todos están cerrados menos uno, el camino del arrepentimiento, que ahorita hablábamos de puertas. Entonces, allá en esos mundos infiernos hay maestros de compasión esperando que fulanito o que sutanito en un momento determinado pudiera arrepentirse de verdad, pero son muy pocos los casos, repito, por la influencia que existe. En estos mundos infiernos, como les decía, cunde un completo materialismo. Los maestros, cuando un maestro se autorrealiza, hay una ley dentro del esoterismo místico que dice que para subir hay que bajar. Por eso es que el credo que nos enseñaron, el credo cristiano, nos dice: bajó a los infiernos y subió a los cielos, porque es una ley. Cuando un maestro se autorrealiza, por ejemplo el maestro Samael, él también tuvo que bajar a los mundos infiernos, ¿ya? Y el maestro Samael siempre en sus conferencias sentía un dolor terrible cuando pensaba en que muchas de las almas de los que estaban en las filas gnósticas, si no lograban la autorrealización, indiscutiblemente tenían que entrar a estos mundos infiernos. Él decía que en los mundos infiernos la vida que hay es miles de veces más amarga que la hiel. Por ahí hay un compañero que siempre habla de la hiel y de lo amarga que es cuando, por ejemplo, uno se está comiendo un pescado y se le revienta la hiel, como esa carne no se puede comer. Imagínense una vida miles de veces más amarga que la hiel. Jesús el Cristo, cuando hablaba del infierno, nos decía: donde es el llorar y crujir de dientes. Resulta y pasa que en el Apocalipsis se nos habla de la muerte segunda. La muerte segunda es el castigo de las almas cuando se han cumplido el ciclo de 108 existencias. Cuando se han cumplido esas 108 existencias, entonces las personas pasan allá al Palacio de la Justicia
y le muestran lo que han hecho. Y resulta y pasa que se abre un libro que se llama el libro de la vida. Y en el libro de la vida aparecen solamente las personas que han nacido por segunda vez. Las personas que se han autorrealizado. Y si tú no apareces ahí en el libro de la vida, entonces te mandan acá, a los mundos infiernos. Realmente es muy doloroso, pero el propósito de estos mundos infiernos es que paguemos todas nuestras deudas. Un amigo que sabe mucho de la parte espiritual me decía, lo que pasa es que Dios no le puede cobrar a uno toda la maldad que uno hace, porque si le cobrara toda la maldad que uno hace, lo tuviera que desencarnar. Entonces, cuando uno se le cumplen las 108 existencias, uno no ha terminado de pagar el daño que ha hecho, y ese excedente que está ahí lo tiene que pagar en los mundos infiernos. Hay algo también que me llamó mucho la atención, y es que el maestro cuenta que, por ejemplo, uno mira que hay personas que son demasiado malos, que no les importa el prójimo para nada, que hacen daño, y que sin embargo en la vida les va como bien, y que consiguen dinero y viven en la opulencia, en la comodidad. El maestro Samael explica que se trata de unas deudas que Dios tiene con ellas y les está pagando. Les está pagando porque la próxima existencia no les puede pagar, porque en la próxima existencia ya le tocan los mundos infiernos. Yo me estaba asustando una vez, en la vida todo me sonreía, y le conté a este amigo, oye, me dieron un trabajo bueno y tal y cual. Entonces dice, te están pagando. Entonces yo me puse a investigar y lo que me quería decir es eso. A veces Dios, cuando uno las cosas le están sonriendo, le está pagando por las cosas buenas que ha hecho, porque Dios no se queda con nada. Tú diste un plato de comida, ese plato de comida te lo van a devolver. Tú te mereces un plato de comida. Tú creaste daño, tú hiciste llorar a una persona, entonces ese dolor multiplicado lo tienes que pagar. Tú fuiste mal padre, tú tienes que... por ejemplo, tú tienes tu salario y te lo gastas por allá en ron y no tienes que ver con tus hijos, ese dolor lo tienes que pagar. Y repito, lo que no alcanzamos a pagar en estas vidas, entonces nos toca pagarlo en los mundos infiernos. Les decía que la conferencia de hoy está basada en el estudio que hizo el maestro Samael Aun Weor, develándonos este maravilloso libro, una trilogía. Realmente Dante Alighieri escribió 3 libros. Infierno fue uno de ellos, Purgatorio fue otro, y Cielos fue otro. Y esos 3 libros, esa trilogía de esos libros, es lo que hoy llamamos la Divina Comedia. Y miren el nombre que le puso, la Divina Comedia, porque si Dante hubiera en esos momentos de la historia afirmado que los infiernos existían y que todos esos demonios existían y que todos esos suplicios existían, seguramente lo hubieran mandado a la hoguera. Entonces camufló el mensaje como los grandes maestros, así como la Biblia está escrita en símbolos y parábolas. El Dante se puso a escribir una historia, y él empieza la historia diciendo que se encontraba perdido en un bosque, y en ese bosque no sabía qué hacer porque lo atacaban animales. Entonces el iniciado gnóstico entiende, el bosque es la vida en la que uno se encuentra, y los animales son los defectos que en un momento determinado lo atacan a uno. Y de pronto se le apareció Virgilio. Virgilio representa a su padre interno, y Virgilio, el poeta de Mantua, que fue capaz de profetizar la venida del Maestro Jesús cientos de años antes de que sucediera, entonces se le apareció y lo llevó al ultramundo. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, en la parte de infierno, nos cuenta que el infierno está estratificado y que está dividido en círculos en donde se pagan diferentes penas de acuerdo a lo que uno haya hecho. 9 círculos dantescos. El primero es el círculo de la luna, que está íntimamente relacionado con el cielo de la luna. Acuérdense que tenemos infra y supradimensiones, entonces unas están relacionadas con las otras. Está el círculo de Mercurio, que está más abajito, el círculo de Venus, el círculo del Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Miren que nosotros en la Gnosis hablamos de las leyes que rigen la vida del ser humano.
La vida de los seres humanos se rige por 48 leyes. Y esas 48 leyes son las que hacen de nuestra vida algo mecánico y doloroso. Nosotros, para explicar esto de las leyes, hablamos siempre de las leyes a nivel, por ejemplo, de los barrios, de donde uno vive. Les decía que cuando yo iba allá a Sabana Larga, vamos a despertarlos, que ya veo que ya están, ¿cómo es? Parpadeando así, ¿cómo se dice? Sí, cabeceando, ya los veo cabeceando. Entonces, yo iba allá a Sabana Larga, pero una vez yo fui, hice lo que tenía que hacer y tenía que esperar que una cuestión ahí me firmara, no sé qué cosa, y entonces me fui a la plaza. Cuando yo me fui a la plaza, yo ahí viviendo el momento, yo me di cuenta que el ambiente era menos pesado que en Barranquilla. Todo el mundo se veía diferente, era un ambiente como diferente. Yo me acuerdo que llegué y parqué el carro, iba con mi esposa. Entonces el señor que cuida los carros llegó y me abrió la puerta. Ya, me abrió la puerta y parece que casi estuviéramos saludándolo con la mano y tal. En esos momentos yo estaba en conciencia y entonces me di cuenta, lo que pasa es que aquí la gente es mucho menos desconfiada. Pero si esto sucediera en Barranquilla, donde hay más leyes, entonces uno pensaría, lléngale, ojo, porque es que siempre le están echando a uno el cuento que, ojo, que si uno va en el carro y se te acercan y tal, le pueden coger el celular y a fulanito le cogieron el celular y tal igual. No, allá no importaba porque había menos leyes. Todos los taxistas, todos los mototaxistas estaban sin casco, felices sin casco. Entonces yo llegué y me le acerqué a uno, le pregunté, ven acá una pregunta, ¿ustedes aquí no tienen problema con las calles? ¿No hay unas calles por donde los mototaxistas no tienen que pasar? Entonces me decían, sí, por aquí hay unas calles en contravía. Yo le decía, no entendía de qué le hablaba. Oye, y el casco y tal, como que van a empezar a molestar la otra semana. Hay menos leyes, entonces por tanto hay más libertad y más felicidad. Yo estaba tan maravillado viendo todo ese mundo con menos leyes que donde yo vivía, que llegué a una calle tal, y entonces era contravía, y entonces me acerqué, mejor dicho, me volé un poquito la escuadra, iba lento, y entonces venía una señora en una moto con un niño y ¡pah!, se estrelló conmigo. Y entonces yo me bajé del carro preocupado, y tal, pero al niñito no le pasó nada. Y entonces el peladito llorando ahí, pero llorando era del susto porque cayó de pie y todo, ¿verdad? Y fue como yo iba tan lento. Entonces varias personas se acercaron y el gesto de las personas era de preocupación. No era de, tienes que pagar, eres un bruto que te volaste la escuadra y tal y cual. No, nada, todo el mundo era a ver qué había pasado y tal y cual. Atrás había otro carro, como yo estaba ahí en cuadra, yo frené enseguida para ver qué le había pasado al niño, entonces el otro carro pitaba, como que, hey, necesito pasar y tal. Entonces el otro fue allá y le dijo, ajá y tal. Entonces el señor, antes de irse, me pidió disculpas. Señor, disculpe, no me había dado cuenta. O sea, es un mundo donde existen menos leyes y eso que es aquí mismo en la tierra. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo cuando la cosa se pone pesada, cuando nos volvemos más malos, es necesario tener más leyes en la naturaleza para que exista un orden. Yo llevé a ese niñito allá a la clínica, allá donde atendían con el SOAT y tal, y llegué, la médica lo vio, preguntó y tal y cual. Entonces, no, el niño no tiene nada, pero de todas maneras se tiene que quedar en observación. Entonces yo le dije, bueno, aquí tengo los papeles del SOAT, ¿dónde tengo que firmar? No, tranquilo. Se quedó uno maravillado porque la gente trabaja sin necesidad de que uno tenga que firmar y que papeles y que pilas que firman aquí para poner que te puse yo no sé cuántas inyecciones y cobrar yo no sé qué. Nada. Repito, entre más leyes existan, hay más mecanicidad y más dolor. Ya si tú te vienes a una gran urbe como Barranquilla, entonces el número de leyes es mayor y tú sientes que el ambiente es pesado. Entonces tienes que estar pendiente que si parqueas aquí, ojo, que si tienes algo adentro tienes que esconderlo porque te pueden romper el vidrio y sacarte el radio. Ojo, que si vas en el carro tienes que estar pendiente porque por todos lados hay unas cámaras que te toman una foto. Y si vas en la moto y no tienes el casco, te toman la foto. Y después te llega a la casa y allá están los comparendos. O sea, hay más leyes. En la tierra,
existen 48 leyes. Y a medida que avanzamos en el mundo soterrado de Plutón, en los círculos dantescos de los cuales nos habla el Dante Alighieri, este número de leyes se multiplica por 2. Es decir, en el primer círculo de la Luna hay 96 leyes, que es 48 por 2. Imagínense la mecanicidad tan terrible. Y en el siguiente círculo, que es el círculo de Mercurio, ese 96 se multiplica entonces, ese 96 se multiplica por 2, entonces nos daría 192, y así se va volviendo cada vez el dolor más intenso y más doloroso. Cuando el Dante Alighieri llegó a los mundos infiernos, él, que estaba dirigido por el maestro Virgilio, encontró un letrero que al final decía: oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. O sea que los maestros nos dicen que lo primero que se pierde cuando se entra a este mundo soterrado es la esperanza de algún día volver a salir. Y eso, que el castigo no es eterno, porque en la gnosis explicamos que cuando el alma ya paga todo lo que hizo a través de estos mundos infiernos, entonces regresa nuevamente y a través de procesos evolutivos entonces le toca nuevamente algún día conquistar el reino humano, y se repite este proceso de las 108 vidas. Entonces, uno entra a los mundos infiernos, le sacan la cuenta. Bueno, ¿cómo es su nombre? Servando Mercado. Señor Servando, primero que todo, usted no se llama Servando. Su nombre es tal, que es el nombre del ángel. Y en esta vida usted se metió 40 borracheras, pero no solamente fue en esta vida, porque es que en las 107 anteriores se metió 40, 30, 35, 32, 30 y le suman todas, y al final le dieron 4.844. Entonces hay unas computadoras celestiales perfectas que sacan la cuenta y dicen: ay, te tocan 7.840 años en los mundos infiernos, en la parte relacionada con la glotonería y con el traguito, que se pagan en el mismo círculo. Y así, a ver, ¿cómo se llama usted? Luis Fernando. Cuando usted llega allá al Palacio de la Justicia le van a preguntar entonces también: bueno, entonces, con que pensabas que podías hacer de las tuyas con la parte sexual puras masturbaciones una y otra vez, en esta vida fueron nada más 20, pero en vidas anteriores fueron 30, 40, y te sacan la cuenta de todas las masturbaciones y todos los defectos en la parte, todos los errores que cometiste en la parte sexual. Entonces nuevamente la computadora divina y saca la cuenta. Bueno, una masturbación más o menos equivale, por decir un ejemplo, ¿no?, 3 o 4 años en los mundos infiernos. Pero por ejemplo una fornicación, cuando iba allá donde las prostitutas y tal y cual, esa equivale un poquito más, entonces son 6, 7 años. Entonces, y ahí le van sumando todo, y repito, Dios no le cobra a uno ni un poquito más ni un poquito menos, sino lo que cada cual le corresponde. Bueno, pero vamos a entrar entonces con el estudio de estos círculos dantescos, y vamos a entrar al círculo de la luna. Este círculo de la luna realmente no son los infiernos todavía, aunque rigen 96 leyes, es la antesala de los mundos infiernos. Los maestros nos dicen que se trata de la región de los muertos, porque todas las personas, incluyéndonos a nosotros, si morimos y no hemos logrado el nacimiento segundo, no hemos logrado recibir el bautismo de los dioses, entonces tenemos irremisiblemente que parar a este mundo soterrado, a este círculo de la luna. Cuando las personas desencarnan, ¿te acuerdas que yo les comentaba ahorita que uno tiene un cuerpo físico y un cuerpo astral? Cuando uno muere, el cuerpo físico lo entierran, el alma inmediatamente queda aquí, en el círculo de la luna, a menos que sea una persona que haya nacido espiritualmente, que haya recibido el bautismo. Ustedes saben que este círculo de la luna se conoce también como el limbo, y en las religiones siempre nos dicen que al limbo van los niños no bautizados. Entonces yo me acuerdo que mi mamá decía que era muy importante que me bautizaran, y ella me explicaba, ¿no?, que era muy importante bautizar a los niños cuando nacen, porque si se morían antes de nacer,
el niñito quedaba en el limbo, entonces estaba mal la cosa. Y que cuando un niño se estaba muriendo, un sacerdote llegaba corriendo a bautizarlo, porque si no pasaba el limbo. Era un símbolo, y así debemos entenderlo, porque el bautismo es un pacto de magia sexual. Cuando se nos dice que los inocentes, cuando mueren, van al limbo, se nos está hablando de ignorantes radicales que desconocen los misterios del sexo. Miren que el maestro Samael, que fue bautizado, bueno, les voy a explicar un poquito cómo es esto. Cuando un adepto, cuando un iniciado está dentro del camino iniciático, él empieza practicando este morir, este nacer y este sacrificio por la humanidad. Entonces, en ese proceso, cuando va eliminando los defectos, el maestro Samael era incansable con esto de los defectos. No perdonaba. Si había un evento que le lograba sacar un defecto, estaba pendiente de ir a visitar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que había unas personas que cuando él le hablaba de gnosis, la persona se ponía muy brava y no le gustaba la gnosis y insultaba al maestro, y él se dio cuenta que esa persona le lograba sacar unos defectos de ira? Entonces las personas que estaban alrededor del maestro Samael nos cuentan que él tenía una disciplina donde le tocaba visitar a esa persona que le iba a hablar de gnosis, para que la persona le hablara mal de la gnosis y él pudiera estudiar su defecto de la ira. ¿Correcto? Entonces el maestro no perdonaba. Durante todo ese proceso llega un momento para los iniciados en que pasan por una ceremonia que se sucede en un lugar de la quinta dimensión que se llama el Palacio de los Niños. Entonces el iniciado es bautizado, y en ese momento se le revela cuál es el nombre de su Dios interior. Por ejemplo, el maestro Samael, él se llamaba Víctor Manuel Gómez Restrepo, correcto. Pero cuando él llegó al bautismo espiritual, cuando logró nacer por segunda vez, entonces le entregaron el nombre de su ángel, Samael Aumbeor. Miren que a veces estas iniciales encierran la misión que nosotros vamos a cumplir en la vida. El maestro Samael, en su parte física, su papá, que era bogotano, le puso ese nombre, Víctor Manuel Gómez Restrepo. Más adelante sería el venerable maestro gnóstico Rosacruz. Bueno, hablamos de un rosacrucismo antiguo, que era gnosis en esencia. Ya el rosacrucismo hoy en día ha perdido la esencia y, como muchas corrientes, se ha degenerado. Entonces, cuando hablamos de bautismo, hablamos de un pacto de magia sexual. Cuando el iniciado entra dentro del camino de la revolución de la conciencia y practica la transmutación sexual y logra nacer por segunda vez, entonces ya no penetra en la antesala de los infiernos o círculo de la luna, sino que él, después de la muerte, puede seguir su trabajo espiritual. Vean que hay un dato muy interesante que el maestro Samael nos cuenta, que en esta región de los muertos, él una vez se encontró a un gnóstico que era de los más convencidos de la gnosis, y que cada vez que el maestro daba sus exposiciones, él estaba como atento y pendiente. Resulta y pasa que esa persona desencarnó, y como no logró recibir el bautismo, él se lo encontró, y primero que todo, la mirada que le veía era una mirada de sonámbulo. Era una mirada de sonámbulo, deambulaba. El maestro Samael llegó y le dijo: vea, usted ya desencarnó, los muertos no aceptan que desencarnaron, imposible, no ve que estoy aquí. Entonces cuenta el maestro que él dijo: venga, que lo voy a llevar aquí, y lo metió en una mansión que había allá en ese plano, lo metió y le dice: venga, mírese en el espejo, porque cuando una persona ha desencarnado, si está en astral y se mira en un espejo, no se ve el reflejo, correcto. Entonces dice que el discípulo llegó y sorprendido se miró en el espejo, y entonces se sorprendió porque no estaba ahí, pero no entendía. El maestro Samael le dijo: dé un saltico para que vea que queda flotando. Y entonces él cuenta que en el momento en que daba el saltico, ese discípulo gnóstico llegaba y se convertía en diferentes animales. Parecía un perro, después parecía un caballo y saltaba como un zorro. Él cuenta que son los diferentes agregados psicológicos que tenía en su interior.
que representan lo que en la gnosis como psicología conocemos como el yo psicológico. Y en eso queda reducida nuestra vida cuando no nacemos por segunda vez. Quedamos hechos eso, yoes, que dentro de nosotros se pelean y allá como hay otras leyes diferentes, entonces toman forma y él no se daba cuenta de nada de esto. Entonces realmente es doloroso que nosotros dentro de estos estudios no logremos nacer por segunda vez. Se necesita tenacidad y se necesita ser como los grandes maestros, estar pendientes de momento en momento. Todos deambulan con la conciencia completamente dormida. Yo, por ejemplo, el suegro mío que les contaba que se murió, que le dio un ataque cardíaco, una vez yo estaba preguntándole al padre, pero padre, el señor Gilberto, ninguno ha soñado con él, ¿dónde estará? Porque cuando una persona muere, uno a través del sueño se puede encontrar con el alma de esa persona, ¿correcto? Entonces yo me acuerdo que una noche, yo pidiéndole al Padre Interno a ver qué había pasado con el señor Gilberto, me lo encontré. El rostro era un rostro de muerte, se veía amarillo, parecía un sonámbulo, tenía un sombrerito como nunca se lo había visto aquí, pero ni siquiera me reconoció. Yo me acerqué y yo decía, esa cara se me parece. Así queda uno, repito, cuando no ha nacido por segunda vez y entra a esta región sumergida de Plutón, que es el limbo. Las personas siguen haciendo lo que hacían en vida. El borracho se mete por allá en las cantinas, la prostituta sigue yendo allá al lugar donde trabajaba y sigue fornicando, porque todos dentro de ese mundo, de esa infradimensión, proyectamos lo que interiormente cargamos. Entonces el tipo que carga bultos, él carga su bulto y él le pesa su bulto y todo y sigue cargando su bulto. No sé si escucharon la otra vez la conferencia donde un compañero les contaba que se encontró con un difunto y entonces él trabajaba como cotero y él le decía, o sea, era la esposa la que se lo encontraba, le decía, mijo, ya tú te moriste, quítate que estoy atrasado y tal, y él seguía cargando su bulto, porque, repito, en esta región las almas están con la conciencia completamente dormida. O sea, qué doloroso es que uno se muere y ni siquiera se dé cuenta que se murió. Vamos a hablar ahora del segundo círculo dantesco, regido por 192 leyes y donde se empieza ahora sí el castigo. El Dante Alighieri nos cuenta que en este círculo dantesco se encuentra el rey Minos. Si lo ven ahí con la cola, esa cola tiene un propósito. Resulta que con esa cola le señala a cada condenado el lugar que le corresponde de acuerdo a las faltas cometidas. Entonces ahí está el rey Minos que nos recibe, y en este círculo infernal o de Mercurio el castigo que predomina es todo lo que tiene que ver con la lujuria. Cada vez que pasabas al lado de la hembra y sentías el olor y decías, huele rico, y aunque no hicieras nada, anotado 3 días, un ejemplo, pero si ya mirabas y decías, pero es que está bien buena, ya hay más, como 4 días. Pero ahora le voy a decir, señora, ¿qué va a hacer usted el fin de semana? Porque hay un paseo a la playa que es con una integración y es tipo espiritual. Y entonces el defecto de la lujuria va maquinando y dice, pero es espiritual, todo bien. Y entonces llega un momento en que ya empieza a fornicar. Entonces ella va contando 4 días, 5 días, 6 años. Y cuando uno muere, le hacen el conteo de todas las manifestaciones de esa lujuria que tuviste en la vida. Yo estaba analizando esto porque, como el maestro nos dice que todo es un símbolo, el maestro nos cuenta que dentro de este mundo infernal, el castigo de las personas es que hay un viento huracanado que azota a todos los condenados y no los deja mantenerse en pie. Y es que esa es la lujuria dentro de cada uno de nosotros. Cuando uno se le mete la lujuria, uno sabe que está mal, pero va con toda y no puede detenerse. Ese es el viento huracanado de la lujuria que te lleva y que te azota.
es una región muy dolorosa, porque los condenados fornican incesantemente, ¿ya? Y su pasión y su lujuria nunca es saciada. Así nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando el ser humano se mete dentro del camino de la lujuria y dice, papaya puesta, papaya partida, él llega y parte una papaya y entonces no encuentra lo que va a encontrar porque el vacío que siente ahora es mayor, y entonces va para otra papaya partida y otra vez mayor, y cada vez ese deseo de fornicar y de poner en práctica lo que la lujuria quiere se hace mayor. Entonces los condenados sufren mucho, porque son arrastrados permanentemente por este torbellino de aire negro que los azota y no los deja mantenerse en pie. Yo una vez, póngale cuidado, yo estaba trabajando el defecto de la lujuria. El defecto de la lujuria, si se dan cuenta, miren que es el primer castigo. Entonces esto más o menos nos da un indicativo, ¿no?, de cómo el ser humano salió del paraíso debido a la violación de la ley de Moisés, esa del fornicar, de derramar la energía sexual. O sea, cuando un hombre yace con una mujer y pierde la energía sexual, cuando derrama la energía sexual, entonces hay fornicación, y eso fue lo que nos sacó del paraíso. Miren que cuando se entra en los mundos infiernos, el primer castigo está relacionado con esta lujuria. Entonces yo estaba trabajando mi lujuria, en la vida me ha hecho mucho daño, y que siempre me ha cogido huracanadamente y me ha azotado, y yo me agarro de la Madre Divina. Entonces yo tuve una experiencia. En la experiencia yo estaba en un lugar, y en el lugar había muchas parejas y todas estaban fornicando, y había una que se me acercaba y me decía, ven amor y tal. Entonces yo como que en ese momento despertaba conciencia, pero yo decía, esto parece como los mundos infiernos, o sea, porque había escenas como una orgía gigantesca dentro. Entonces más o menos es así la vida en este círculo dantesco, en el segundo círculo de Mercurio. Se oyen quejidos espantosos porque las almas se golpean unas con otras. Es terrible. Vamos a hablar ahora del tercer círculo dantesco, que está regido por 288 leyes, o sea, el doble que las anteriores. Y en este círculo dantesco, los que más sufren son los glotones y los bebedores. O sea que cada vez que te metías una borrachera, ay papá, estás anotado 4 días, 5 días. Yo tengo un hermano que, bueno, mi familia en general, a todos les gusta mucho el traguito, y eso amanecen y el sol sale y ellos están ahí y tomando trago, dañando el cuerpo. Entonces todas esas borracheras que uno ha tenido en cada una de las vidas, repito, a uno le suman todas las de todas las vidas, entonces después se traducen acá con las calculadoras celestiales en días, meses, años. Yo creo que en una vida anterior yo tuve que trabajar ese yo del alcohol, porque en esta vida a mí el trago no me llama mucho la atención. Sin embargo, yo creo que voy a durar un poquito más que los tomadores por el defecto de la gula, porque ese defecto de la gula sí que me es difícil trabajarlo, aunque si se dan cuenta ya estoy bajando la pipa un poco, pero es difícil. Nosotros en la Gnosis se nos enseña que cuando uno va a comer uno debe autoobservarse, y entonces uno debe estar ahí. Entonces yo me he dado cuenta cómo ese defecto es muy instintivo. Por ejemplo, uno come como un animal. Mi esposa siempre me está regañando porque dejo migas por todos lados. Mira cómo dejas migas por todos lados. Es que se me mete la gula. Es difícil. Entonces a veces trato de hacerlo así con cuidado, pero que va. Cuando el defecto de la gula está metido y no me han servido el almuerzo, entonces comienzo a moverme por aquí y por allá, y entonces mientras me sirve, el defecto llega y me lleva a abrir la nevera, y entonces me dice, tienes que tener, como cuando vas a un restaurante que te dan algo ahí para picar mientras llega el almuerzo, y comienzo a comer pan, queso, lo que me encuentre por ahí. Ayer cogí un pocotón de queso parmesano y me comí ese queso parmesano, que eso no se come así. Pero entonces lo que les quiero decir es que cada vez que uno tiene esas manifestaciones de gula, chacata. La otra vez llegué a Macro
Y en Macro, como venden todo en paquetes, entonces me compré un paquete de chocolates, pero un pocotón de chocolaticos ahí que porque eran ricos y salía más barato y tal y cual. Me los comí en un día, después tenía dolor de barriga. Pero entonces no puede parar ese defecto de la gula porque uno va comiendo y va comiendo y él siente que está sabroso y estos chocolates sí están buenos, ¿ah? Y estos chocolates sí están buenos. ¿Quiere? Le decía a mi esposa, no, está, que ya me lavé los dientes. Y yo decía, bueno, y todos me los comí. Entonces ese defecto de la gula va dominando nuestra vida y uno se va ganando estos castigos terribles. Después del placer viene el dolor, dice un refrán de la sabiduría popular. Entre más placer tú sientas un día de un gran festín, ¡ay, que la pasamos bueno! Ya sabes que el dolor que viene más adelante es terrible. Cuando tú sientas que ese helado sí está bueno, y cómo mejoraron el helado ya tú sabes que después del placer viene el dolor. Entonces todo eso te va contando. Cuando tú vas pasando en el bus y de pronto paras por ahí en el merendero y sientes el olor a carne asada y dices, 5 días, ya, ahí va marcando. Cuando llegas a la casa del amigo y entonces dices, bueno, y oyes el sonido de la licuadora, y entonces dices, ay, ya viene el jugo para mí. Entonces ya sabes, ahí está la gula metida, anotado, 2, 3 días más. Y así nos van, porque como no solamente se peca en palabra, no solamente se peca en acción, sino en palabra y obra. Y cuando tú piensas y tú deseas algo, ahí está metido el defecto. Entonces ahí va contando, y ese yo de la gula se va engordando y entonces después te toca pagar en este círculo infernal. Pero ¿cómo es el castigo de estos condenados cuando entran al círculo de la gula, que es este círculo de Venus? La densidad, el dolor y la desesperación es terriblemente dolorosa. Miren que la gula es un defecto instintivo. Entonces, como es instintivo, el castigo es más o menos instintivo. Heces, materias fecales en alto grado de descomposición, una lluvia terrible. Es tan terrible esa lluvia que los condenados no pueden ponerse en pie, sino que están tirados allí en el piso porque la lluvia los derrumba. Dice el Dante Alighieri que cuando llegó a este círculo infernal tuvieron que caminar sobre los condenados porque todos estaban tirados en el piso. Entonces había uno que se levantaba y le decía, no me reconoces, que va, no lo reconocía, no sabía quién era. Entonces él le explicaba, yo soy fulano de tal, que me gustaban los banquetes y siempre estaba de primero y tal y cual. Ahí le toca pagar a uno todos esos excesos en el comer y en el beber. Recuerden entonces que la gula está relacionada con esos dos defectos, ¿no? No solamente es comer, sino también beber. ¿A quién, por ejemplo, le ha hecho daño el defecto del alcohol en esta vida? ¿A quién le gusta, por ejemplo, sentir el sabor amargo de la cerveza? O el ardor que deja en la garganta una copa de whisky. Si tú eres uno de esos, entonces ya sabes que ese defecto de la gula, con referencia al alcohol, está un poquito desarrollado. Entonces hay que irlos trabajando, estos defectos son instintivos. En este círculo, además, hay un terrible perro con 3 fauces enormes que se llama Cerbero. Y Cerbero, resulta y pasa que está conectado directamente allá con la computadora, y le sale uno la cuenta, ajá, a usted le gustan los postres le gustan. No le gustan los postres. No, ¿cómo está el defecto de la gula? Más o menos ahí. O sea, no es tan fuerte. No es tan fuerte. Entonces, a ella, como no es tan fuerte, un ejemplo, le tocan nada más 200 años en los mundos infiernos. Por decir algo, a mí me tocan como 2 millones de años allá clavados. Entonces, resulta que Cerbero recibe matemáticamente el dato. Son 4.000 despedazadas. Y entonces él llega y los condenados, cuando ese perro empieza a ladrar, salen corriendo aterrorizados y ¡guas! Lo vuelve nada. Entonces los condenados sufren mucho porque sienten que están siendo despedazados. No lo están siendo porque son espíritus, pero tienen la conciencia dormida. Y cuando la conciencia está dormida, el ser humano siente dolor. Y ese es el castigo. Entonces el cuerpo se reconstruye inmediatamente porque es protoplasmático y el perro llega otra vez y ¡guau! Pero ya no te tocaba a ti porque le tocaba a otro y ¡guau! Muerte acá, pero tú te asustas porque ladró otra vez.
Entonces ese es el castigo terrible de todos los que en un momento en la vida cometieron excesos en el comer y en el beber. Vamos a hablar del cuarto círculo infernal, y este es el último del que vamos a hablar hoy. Este círculo infernal está relacionado con la moneda. Aquí también me toca un pocotón de años. Ahora verán, les cuento. Resulta y pasa que los excesos siempre son negativos y uno tiene que tener equilibrio en todas las partes de su vida, inclusive en la parte económica. Este círculo está regido por 384 leyes, o sea, el doble que el círculo anterior, el círculo de Venus. En este círculo se ve el sufrimiento terrible de los avaros, personas que acapararon más de lo que les tocaba, dueños de grandes supertiendas y superalmacenes que siempre tuvieron más de lo que les correspondía y que le quitaron el pan a los menos favorecidos. En este círculo les toca pagar. A las personas que, por ejemplo, les gustaba jugar la bolita, ay, aquí cada vez que anotabas allá la bolita y tienes unos años. Yo tengo un amigo que se llama Belisario. Él allá en la casa de mi mamá era el que siempre estaba pendiente de pintar y armaba todo que quedara bien. Si había algo dañado siempre estaba pendiente. Y Belisario siempre, todo lo que se ganaba a diario, él tenía que ir a jugar la bolita. Siempre, no pelaba. Yo una vez le pregunté, qué raro, ¿y tú por qué siempre tienes que anotar la bolita? Yo me la he ganado varias veces, José. Yo me la he ganado varias veces y lleva hasta la cuenta de las veces que se las ha ganado. Pero él no saca la cuenta de toda la plata que ha invertido. Ya está recibiendo, creo que había invertido más. Entonces, cada vez que tú estás ahí jugando a la bolita, botando la plata, porque eso es un engañabobos para enriquecer las arcas de un vivo más vivo, que a través de ese cuento de que son 14 millones, van 4.000, ¿en cuánto está el valor? 4.000 millones. Mira, y estoy viendo quién se lo sabe, el que se lo sabe anotado allá porque está pendiente de eso y tal. Entonces, ¿sí? Está en 50 y pico. Bueno, entonces cada vez que uno anota ahí el baloto, la lotería y tal, ahí van los días. ¿Quiénes más? Los derrochadores. También entran dentro de este círculo dantesco las personas que se ponen a jugar con el diezmo, es decir, que viven de los diezmos de la comunidad a la cual pertenecen. Vean, yo tengo una hermanita que ella se consiguió un novio, que el novio es de una religión, y el novio la invitó allá a la religión, pero es un novio de plata ya. Entonces la religión, el lugar donde se congrega es un lugar donde va gente que tiene plata y tal, es un estrato como alto. Entonces ella me cuenta, oye José, eso allá se ve el movimiento del dinero por todos lados, o sea, parece una empresa. Ya, el pastor, a mi suegro, o sea, el papá del novio, llega y lo llama por teléfono y le dice, ¿cómo va todo? Animándolo y tal y cual, pero es porque él da el buen diezmo. Ya, y entonces están pendientes. Entonces, si yo no estoy criticando a nadie, pero solamente digo que si uno de esos pastores coge esa platica para comprarse la camioneta 4 puertas, para pagar la casa, esa plata no es para eso, y aquí se lo cuentan. ¿Correcto? O sea que el diezmo sí es una ley. Aquí en la noche nosotros no exigimos nunca cuotas ni nada de eso, pero el diezmo sí es una ley. Pero ese dinero es para una causa, para ayudar a difundir un evangelio, para que las personas dejen de sufrir, etc. Entonces aquí se paga esto. Vamos a ver cómo es el castigo de estas personas. El castigo de estas personas es el siguiente. Aquí básicamente hay dos tipos de sujetos. Son dos tipos de defectos que muchas veces moran los dos dentro de cada uno de nosotros. Cuando digo eso, hablo por mí. Los derrochadores, los que les gusta soltarla fácil y se la gastan toda el primer día que le pagan, y los avaros, los que no quieren soltar nada. Entonces, dentro de este círculo dantesco, los dos
siempre están tirándose piedras enormes y se golpean. Miren el tamaño de las piedras, ese es un dibujito, como decíamos, es un símbolo, y entonces siempre se están tirando esas piedras. Entonces el uno le dice al otro: ajá, ¿y por qué derrochas? Y el otro le dice: ¿y tú por qué la guardas? Y eternamente se tiran esas piedras y a veces la piedra le cae en la cabeza. ¡Pah! Entonces el tipo se levanta así y agarra la piedra y vuelve y juega. Y entonces viven en una eterna pelea. Los dos, derrochadores y avaros, violan la ley del equilibrio, la ley del trobo autodemocrático cósmico común, que es la que mostraba la diapositiva anterior. No está bien ni ser demasiado derrochador, ni ser demasiado avaro. Uno tiene que mantenerse siempre en el equilibrio, en el equilibrio. Vean que yo en la vida siempre yo como que ese defecto de derrochar siempre lo he tenido. Entonces yo llegué y cuando me mudé acá con la suegra me encontré con una señora que le gustaba economizar todo. Entonces llegaba y me decía: venga acá, resulta y pasa que yo me compré una máquina de esa, ese es un dato para que tengan ahí, una máquina de esa que se llama extractor de jugos. Uno le mete la zanahoria y entonces eso bota toda la zanahoria, o sea, como si te estuvieras tomando la zanahoria pero está líquida. Ya, entonces a mí me hacen un zumo de zanahoria todas las mañanas y tal, un dato ahí interesante, en ayunas, todos los días. Entonces yo me tomo mi zumo de zanahoria y ¿sabes lo que hacía mi esposa? Heredado de la suegra, ¿no? Cogía todo el afrecho de la zanahoria y no lo botaba, lo guardaba en una bolsita en el congelador. Y tú abres hoy el congelador y está lleno de esa bolsa, porque ese afrecho se puede utilizar para hacer el arroz de zanahoria. Y entonces en la casa no hay día que no se pelee el arroz de zanahoria. Una vez me quejé y entonces empezaron a traer el arroz de zanahoria a una vecina. Ay, tal, señora Fanny, mire, pero la señora todavía no quiere esa zanahoria y tal. Pero lo que quiero decir es que no la sueltan. O sea, que les gusta guardar tanto. Entonces yo lo veía como una exageración porque son los dos polos dentro de uno. Yo, por ejemplo, a esa suegra que les decía que le gusta ahorrar bastante, ella recibe un dinero de la pensión y tal. Entonces ella recibe ese dinero en una cuenta. Entonces cuando ella iba a cobrar ese dinero, el cajero le cobró una comisión. Entonces, ¿saben lo que hacía? Me pasaba el dinero por una transferencia a través de internet a mi cuenta para que yo se lo sacara porque a mí no me lo cobraba. Yo me daba cuenta: y está, pero mira detalladamente. Si hay un frasco por ahí, no lo perdona porque ese frasco sirve para más adelante y tiene la casa llenita de frascos. Bolsas, no señor, no las perdona, bolsas para aquí. Hay que imprimir, que se imprimen mucho porque llegan los correos de la NAEL, olvídate, hojas nuevas no, si eso para eso están las hojas de reciclable. Como yo soy profesor, todos los exámenes, todos los trabajos llegan y me los cogen cuando ya no sirven y del otro lado imprime porque hay que reciclar. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando veía eso, yo encontraba como una contradicción. Yo, esta señora, ¿qué le pasa? Porque son los dos polos dentro de esa personificación. Repito, no hay que irse a los extremos, siempre hay que mantenernos en el equilibrio. Ya hoy en día me estoy acoplando un poco mejor y entonces estoy aprendiendo a ahorrar. Entonces me doy cuenta: oye, verdad que tiene razón y tal, igual. Y entonces estoy tratando de observar ese defecto que le gusta derrochar y que le gustan siempre todas las cosas nuevas y tal, igual. Entonces ese es el castigo de los derrochadores. En este círculo dantesco se encontró el Dante Alighieri a cardenales, sacerdotes, pastores de las diferentes religiones, papas con la cabeza rapada, que por su avaricia gastaron lo que no debían gastar. Entonces ese es el castigo. Ahí están con las piedras, rodando las piedras para arriba y para abajo. Bueno, estos son los 4 primeros círculos dantescos. El castigo no ha terminado, aunque no es eterno, faltan todavía 5 círculos. Si tienen alguna pregunta relacionada con estos 4 primeros círculos, entonces por favor me cuenten.